pregunta, la primera pregunta abierta, que habla acerca de cuál es el rol del psicólogo social. Bueno, algo que les comentaba en la introducción es que nosotros como psicólogos sociales vamos a trabajar en la generación de cambios sociales. ¿Qué quiere decir cambio? En la materia de psicología social de los grupos trabajamos un poco el cambio, vimos que el cambio es una innovación que se da dentro de los grupos que permite la transformación de conciencias, ¿no? Es muy necesario el cambio, pero para que haya un cambio debe haber un conflicto. No podemos negar, no podemos eliminar la idea de los conflictos porque esto es lo que va a permitir que se genere un cambio. Recuerden que el conflicto puede venir del sujeto o puede venir de un grupo. Entonces sí es muy importante que se genere ese ruido, que se genere ese conflicto, esa lucha de clases, esa lucha de conciencias para poder generar un cambio social. Si no, estaríamos hablando de un consenso, de algo que no nos permite avanzar, solamente repetir conductas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el rol del psicólogo social ya en concreto? El rol es formar grupos, trabajar en las comunidades donde se rescate la memoria colectiva, que en este caso la memoria colectiva tiene que ver con la historia que como grupo hemos ido construyendo, donde se pueda lograr una autogestión a través de la identificación de necesidades que nos permitan concientizar y lograr una propuesta diferente. A esto o con esto me refiero a cambio social. Entonces sí es muy importante que los sujetos tengamos en mente, bueno, los psicólogos sociales tengamos en mente que a donde nosotros lleguemos tenemos que buscar la transformación de conciencias, ¿ok? No sé si hay alguna duda, por favor me escriben. Entonces esa sería la respuesta a la pregunta número 1. Algo que no deben de olvidar es que el psicólogo social debe dejarse llevar por esta parte de cambiar la manera de pensar de las personas para que puedan cambiar su manera de vivir. Recuerden que nosotros no podemos obligar a una persona a que cambie. Nosotros le vamos a dar herramientas que le permitan transformar su pensamiento ingenuo a un pensamiento crítico, ¿no? Cuando hablo de pensamiento ingenuo, me refiero a un pensamiento que no cuestiona, un pensamiento que simplemente se queda en lo que el otro dice y repite información, ¿no? Si ustedes se van a la teoría de Platón, es lo que Platón denominaba doxa, solamente una generación de opiniones. Entonces, lo que viene a decir la psicología social es no, a ver, vamos a transformar. Si llegamos a una comunidad y detectamos que en esa comunidad hay una conciencia ingenua, vamos a cambiarla por una conciencia crítica, una conciencia reflexiva, una conciencia que le permita a ese sujeto cuestionar qué es lo que hay a su alrededor, que le permita tratar de ver cuál es su deseo. Posteriormente a generar una conciencia crítica, necesitamos generar una conciencia transformadora. ¿Qué quiere decir una conciencia transformadora? Quiere decir que el sujeto necesita modificar su estructura de pensamiento, necesita modificar ese pensamiento, digámoslo de esta manera, ese pensamiento que está tan inmerso en el discurso del poder. Entonces, una vez que el sujeto genera un pensamiento crítico, que regresamos nuevamente a la teoría de Platón, cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos de una reflexión, una persona que reflexiona sobre qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Eso en primera instancia, qué es lo que hay a su alrededor y demás. Eso sería en un pensamiento crítico para llegar a un pensamiento reflexivo y transformador. Cuando la persona comienza a modificar, comienza a accionar, comienza a moverse, ya estamos hablando de un pensamiento transformado o transformador. Este pensamiento, recuerden que yo se los mencionaba en clase, necesita verse a través de acciones, necesita verse a través de que el otro se mueva y no se quede quieto, no se quede esperando a ver cuáles son las instrucciones del otro. No sé si se entiende. Bueno, espero que si surgen dudas, por favor me lo puedan hacer saber. Bien,
Pasamos a la siguiente pregunta. Menciona cuáles son los dos campos de trabajo de la psicología social. Bueno, ustedes conocen la psicología ambiental y la psicología comunitaria. Aquí nos faltaría otro tipo de psicología. En este caso estamos hablando de campos de acción. Cuando me refiero a campos de acción, son campos donde nosotros los psicólogos nos podemos desempeñar. Hay otro campo que es más nuevo, que no se ha explorado tanto, ¿no? Ya habíamos hablado de psicología ambiental, psicología comunitaria. El tercer campo que tiene mucha fuerza en este momento es la psicología política. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Menciona cuál es el objetivo del movimiento de la psicología de la liberación. Bueno, aquí es muy importante que nosotros podamos aportar qué es lo que aprendimos, pero en esencia el objetivo de la psicología de la liberación es la liberación a través de una toma de conciencia de la realidad. Recuerden que la realidad es propia del sujeto, entonces lo real tiene que ver con una construcción social, ¿no? Con aquello que nos enseñan que está permitido. Entonces, la psicología de la liberación lo que busca es que el sujeto se haga responsable de sí mismo, que el sujeto comience a desarrollar un pensamiento crítico de cuál es el contexto en el que está inmerso. No sé si me estoy dando a entender. Vamos ahorita, por ejemplo, a poner la situación que estamos viviendo sobre, pues ahora sí que la contingencia del COVID, ¿no? ¿Cómo sería un pensamiento ingenuo? Posiblemente nos están engañando, que es una cuestión para desviar la atención a una política que van a implementar mundialmente y demás, ¿no? Ese sería un pensamiento ingenuo. También sería un pensamiento ingenuo decir, bueno, pues a ver si me toca, ¿no? Pues posiblemente no me toque. Eso podría ser un pensamiento ingenuo. Recuerden que un pensamiento ingenuo es aquel pensamiento que no conlleva una reflexión. Es aquel pensamiento que podríamos denominar como un pensamiento sin bases, como una opinión tal cual lo manejaba Platón, como una doxa. ¿Ok? Bien, entonces ahí estamos hablando ya de una conciencia ingenua. Si nosotros nos pasamos a una conciencia crítica ante la misma situación, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, sea o no verdad la enfermedad, desde el contexto social, los sujetos estamos perdiendo trabajos. Desde el contexto económico, el país está sufriendo un grande golpe. ¿En qué situación? En que los pequeños comercios están perdiendo, están cerrando las grandes empresas. ¿Qué está pasando económicamente? Pues nos está dando fuerte el dólar, ¿no? El dólar está ahorita a 23, 24 pesos. Ya no sé si en la mañana me pareció ver que estaba a 25 pesos el dólar, ¿no? Entonces, sí es una cuestión que alarma, ¿no? ¿Qué es lo que se viene ahorita? ¿Qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, eso sería en el contexto económico. Si nos ponemos a pensar en el contexto de salud, ¿cómo es que está rebasando a los países, ¿no? Países que son potencias mundiales y que se ven ahorita sobrepasadas por esta cuestión de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando desde el ámbito de la educación? Pues estamos regresando a, bueno, ya no podemos decir que métodos tradicionales, ¿no? Tenemos que buscar una herramienta, una transformación de la educación y ahora sí que navegar en esta cuarta guerra, que sería una cuarta guerra de la tecnología, ¿no? Y entonces ahorita estamos en eso y bueno, sí sería importante que ustedes visualizaran cómo a través de lo que acabo de hacer estamos generando ya un pensamiento crítico, ¿no? Estamos viendo todos los elementos que están alrededor del sujeto. Recuerden que Edgar Morin mencionaba que el sujeto es un ser complejo y al ser un ser complejo es un ser que necesita, ¿no? Que necesita de varios elementos a su alrededor, no solo la cuestión emocional, no solo la cuestión económica, educativa y demás,
necesita de todos los factores que acabo de mencionar. Entonces no podemos resumir al sujeto en una sola cuestión, ¿vale? Entonces ya estamos hablando ahí de pensamiento crítico, y si nos pasamos al último paso, que sería la conciencia transformadora, es, a ver, muévete, ¿no? Si estás viendo que puede ser realidad o no y que estás perdiendo tu trabajo, tienes que generar una estrategia, a ver qué es lo que puedes hacer en este momento, a través de tus herramientas, a través de todas las cuestiones. Bueno, así te pongas a llorar, no lo vas a poder cambiar, pero ¿qué sí es lo que puedes hacer? A lo mejor mantener la calma, eso ya sería una conciencia transformadora. Vamos, mantener la calma, hablar con tus hijos, hablar con las personas que están próximos a ti y tratar de pues ahora sí que sobrellevar la situación, ¿no? No podemos hacer más, tenemos que generar estrategias como lo que ahorita están haciendo todos sus profesores a través de plataformas, ¿no? Entonces, eso sería una conciencia transformadora e intentar incidir en cada uno de ustedes, ¿no? Que eso ya sería la parte de la trascendencia. Espero que esto nos haya quedado un poquito más claro. Recuerden que la psicología de la liberación es una teoría que surge como un campo nuevo en América Latina. Es una teoría y práctica liberadora de las poblaciones que han sido oprimidas, que han sido marginadas, de aquellos grupos que en algún momento se les ha quitado algo, ¿vale? Ok, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, menciona en qué consiste el discurso del poder. Recuerden que el discurso del poder tiene que ver con una cuestión de todo aquel discurso que nosotros hemos introyectado del contexto social, ¿no? Aquello que está permitido, aquello que nos marca y, bueno, nos limita a actuar de acuerdo a nuestro deseo, ¿no? El discurso del poder tiene que ver con, bueno, tiene carácter social, son todas aquellas normas, tradiciones, todo aquello que se nos introyecta como normas, como reglas y demás, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro. Si les pregunto en el examen en qué consiste el discurso del poder, el discurso del poder es un discurso que se nos ha introyectado como incuestionable, es un discurso que se ha introyectado como una cuestión de hacia dónde tenemos que dirigirnos, es un discurso que se ha introyectado como una regla social, como una norma social, como algo que nos va a limitar a actuar nuestro deseo. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Si tenemos que poner algún ejemplo, pues les voy a poner el ejemplo que les puse en clase. Cuando somos pequeños nos enseñan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Ejemplo, a los chicos se les dice, no debes de llorar, porque si lloras vas a ser una niña, ¿no? Entonces, este chico, conforme va creciendo, sabe que si hay alguna emoción en él y de repente tiene ganas de llorar, pues es algo que no puede hacer. ¿Por qué? Porque es algo que no le es permitido. Entonces comienza a comienza a introyectar esta idea de que llorar es un sinónimo de debilidad. Recuerden que las mujeres están caracterizadas, que también tiene que ver con un discurso del poder, están caracterizadas como personas débiles, como personas que no tienen una fortaleza yoica, ¿vale? Así es como nos caracteriza el contexto social, ¿ok? Bien, entonces espero que haya quedado claro. Recuerden, y bueno, retomamos el ejemplo del niño. Este niño cuando crece tiende a reprimir todas sus emociones, ¿no? Entonces podemos tener adultos que les cueste manifestar una emoción, que de repente se enfermen de colitis o de repente se enfermen de la tos, se enfermen de alguna cuestión emocional porque no pueden expresar emociones, ¿no? Entonces sí es muy importante que nosotros veamos cómo se introyecta el discurso del poder y cómo éste puede repercutir en un sujeto. Ok. Menciona por qué es importante una psicología de la liberación. Como ya les había mencionado, para liberar a los sujetos, para que estos puedan generar una conciencia de la realidad, y también surge como una práctica liberadora. Entonces espero que haya quedado claro esto. Bien, siguiente pregunta.
Argumenta porque es importante que el psicólogo en formación no recaiga en una psicología ingenua. Bueno, esto lo estuvimos comentando, es muy importante que no recaigamos en una psicología ingenua. ¿Por qué razón? Porque estaríamos recayendo en una falta de ética, ¿no? Es muy importante que ustedes que ahorita están como estudiantes cuiden mucho la parte ética. ¿A qué me refiero con lo ético? A que recuerden que el otro tiene emociones y que al tener emociones nosotros no podemos verlo o vivirlo como un objeto. Entonces es muy importante que nosotros nos quitemos esa idea de que la psicología es una cuestión que nos va a dar poder. Sí, nos da conocimiento y el conocimiento puede ser poder, pero es muy importante que nosotros no nos empoderemos en ese sentido de decir que la psicología es poder. ¿Por qué razón? Porque podemos perdernos en ese discurso, podemos perder el sentido humano y olvidarnos que trabajamos con sujetos. Entonces recuerden que ese sujeto es un otro y al ser un otro, ese sujeto tiene subjetividad. ¿A qué me refiero con subjetividad? Me refiero a que tiene emociones, tiene sentimientos, tiene pensamientos. Entonces es muy importante que ustedes cuiden mucho su actuar. Es muy importante que se comprometan con el otro, que recuerden que el otro también es un humano, al igual que ustedes, ¿vale? Por eso es muy importante que el psicólogo en formación no recaiga en una psicología ingenua. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes ahorita llevan la materia de pruebas psicométricas, bueno, les están enseñando pruebas psicométricas, pruebas proyectivas. Cuando nosotros estamos estudiando la materia, nos pueden decir, a lo mejor, ¿sabes qué? Necesito que apliques una historia clínica, necesito que apliques una prueba proyectiva, ¿no? Y en automático nosotros decimos, pues se la aplico a mi amiguito, se la aplico a mi hijo, es muy fácil, no tengo que moverme, no implica entrevistar a alguien más, me sé la historia y demás, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones recaemos en ese tipo de prácticas. ¿Y qué es lo que sucede? Podemos encontrar cosas que, vamos, el otro no va a entender si se lo explicamos. O que quizás nosotros tampoco entendamos, pero que entremos en conflicto. Entonces, esa situación es muy importante porque muchas veces recaemos en este sentido de te interpreto qué fue lo que encontré en tu prueba, vamos a hacer de cuenta figura humana, ¿no? Dibújame una persona. Y entonces esa persona se dibuja y yo comienzo a decirle, no, mira, dibujaste botones, entonces quiere decir que tienes un apego emocional con tu mamá, ¿no? La otra persona no está estudiando psicología. Y si tú le dices tienes un apego con tu mamá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar en internet qué es apego y puede obtener una información errónea. Y esto le puede ocasionar un conflicto. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos cuidado con el manejo de la psicología, ¿vale? Recuerden que la psicología debe de ser una forma de vida, ¿ok? Entonces hay que cuidar mucho eso. Bien, siguiente pregunta. Argumenta por qué es importante que el psicólogo en formación no recaiga en una psicología ingenua. Perdón, eso ya se los había mencionado. Siguiente pregunta. Menciona 5 mecanismos de opresión. Bueno, aquí hablamos acerca de la religión, hablamos acerca de la educación, hablamos sobre los mecanismos, tanto económicos, políticos, sociales. Hablamos también de los medios de comunicación, las redes sociales. También mencionábamos que la familia puede ser un medio de opresión y en algún momento les comentaba que hasta el propio sujeto puede ser un medio de opresión. ¿En qué sentido? En que a veces la persona se puede sentir libre, pero esa libertad a veces le puede asustar, entonces busca en alguna otra parte sentirse así, sentirse oprimido, sentirse pues ahora sí que gobernado por alguien más. Recuerden que aquí les sugerí que leyeran el libro de Erich Fromm, Miedo a la libertad, que tiene que ver mucho con esto que les acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora que ya no me siento mal? ¿O qué hago ahora que, no sé, necesito de un otro, ¿no? Y bueno, aquí en archivos les voy a mandar una lectura que espero que les guste mucho. La lectura se llama El elefante. Se las voy a enviar para que puedan leerla. Es una analogía de cómo nosotros a veces buscamos estar oprimidos, ¿vale? Espero que les guste mucho. Va a estar en archivos
Ojalá lo puedan leer, es muy rápido y que en la siguiente clase me puedan compartir 5 minutos qué fue lo que ustedes entendieron y qué experiencias se llevan de esta lectura. Ok, seguimos entonces. Menciona el nombre del método que propone Marixa Montero. El nombre que propone Marixa Montero a su método es investigación, acción, participación, ¿vale? Menciona 5 de las 7 miradas de Paulo Freire. Bueno, me las salté, disculpe. Bueno, 5 de las 7 miradas, una de ellas es la educación, la siguiente mirada es la psicología, medicina, arte, también está la espiritualidad. ¿Ok? Las 7 miradas están explicadas ya en las diapositivas que les envié, también ya las revisamos. Si tienen alguna duda les puedo apoyar en qué consisten cada una de esas 7 miradas. Recuerden que a partir de estas 7 miradas fue que la UNESCO desarrolló los 4 pilares de la educación, ¿vale? ¿Cuáles son esos 4 pilares de la educación? Saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir con el otro, ¿vale? Siguiente pregunta. Menciona el nombre del método que propone Marixa Montero. Bueno, ya les había comentado. Investigación, acción, participación. Menciona los 3 pasos de Marixa Montero. Bueno, en primera instancia tenemos investigación. Entonces recuerden, cuando llegamos a una comunidad, llegamos y encontramos a esa comunidad con una conciencia ingenua. Les decía hace un momento que esa conciencia ingenua tiene que ver con que el sujeto no sabe, no cuestiona, no analiza, ¿vale? Eso es una conciencia ingenua. Posterior, cuando nosotros hacemos ese diagnóstico en la investigación, pasamos al siguiente paso, que sería la acción. Acuérdense, el método es investigación, acción, participación. Entonces, una vez que nosotros llegamos al siguiente paso, que sería la acción, estamos ya trabajando a través de grupos focales, a través de, no sé, de dar algún taller y demás, estamos logrando que el otro se mueva. Entonces, en el momento en que el otro se mueve, comenzamos a desarrollar en él una conciencia crítica. ¿Quién soy y qué es lo que quiero? Me tengo que salir de mi discurso del poder, me tengo que salir de aquello que me enseñaron que era la realidad o que era lo real. Entonces tengo que construir mi propia realidad. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un análisis reflexivo, ¿vale? Y finalmente sería la participación, cuando el sujeto comienza a modificar su pensamiento y con ello comienza a modificar su conducta. ¿Cómo lo va a hacer? A través de ser un agente de cambio, llevando esta información a alguien más o tratando de modificar desde sus espacios algunas cosas. Recuerden que desde el momento en el que ustedes hacen que el otro se cuestione, ya estamos generando un cambio, ¿vale? Porque ya estamos ocasionando un conflicto, entonces ya lo estamos moviendo, ¿ok? Bien. Vamos a la última pregunta. Menciona en qué consiste la psicología de la liberación para Paulo Freire. Para Paulo Freire, pues es muy importante generar conciencia, generar en el otro una comunidad que permita irradiar cultura, identidad, que le permita al otro, ahora sí que quitar todas esas cadenas y suicidar esa lucha de clases. ¿En qué sentido o a qué me refiero con el suicidio de lucha de clases? Me refiero a que el oprimido no quiera o no tenga el deseo de convertirse en el opresor, que se logre liberar. Recuerden que el sujeto se libera a través del otro y entonces no podemos liberarnos nosotros solos, nos liberamos en comunidad, ¿vale? Entonces eso es muy importante para él. Recuerden que propone 4 métodos de la liberación para podernos liberar. ¿Cuáles son esos 4 métodos? Primero la palabra, la mirada, el pensamiento y finalmente la escucha. Esos son los 4 métodos que nos van a ayudar a liberarnos. En el siguiente apartado
es de opción múltiple. Les voy a leer las preguntas para que les dé ya las respuestas. Traten de ir revisando cómo contestaron, si contestaron bien la guía o si tienen alguna duda, ¿vale? Y me escriben para que les pueda apoyar. Dice, su principal objetivo es la conducta como expresión de la mente. ¿Cuál sería la respuesta? Psicología social. Entonces es muy importante que ustedes recuerden que la psicología social en una primera instancia comenzó a ver la enfermedad dentro del sujeto. Posterior y con el movimiento psicodélico, lo que hace la psicología social es comenzar a generar nuevas teorías. Comienza a decir, no solo la enfermedad viene del sujeto. Para que el sujeto se enfermara, tuvieron que existir diversos factores, entre ellos el contexto social. Entonces, lo que dice la psicología social es que la conducta está relacionada con la mente y no pueden ser separadas ni una ni la otra. Que todo aquello que es mental está estructurado por una interacción con el contexto social, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 1 sería psicología social. Siguiente pregunta. Gracias a este movimiento, la psicología social comenzó a ver la enfermedad fuera del sujeto. Aquí es el movimiento psicodélico. Recuerden que el movimiento psicodélico surge en 1960. Este movimiento es como un parteaguas de... lo que buscaban era recuperar esa idea, que nosotros pudiéramos recuperar esa idea de que somos humanos, no somos objetos, no somos pedazos de carne que se matan y se tiran en cualquier parte, ¿no? Que estamos ante una cuestión de poder y entonces es ver quién gana o quién le gana a quién, ¿no? Entonces lo que dice el movimiento psicodélico es hagamos la paz. ¿Cómo vamos a hacer la paz? A través de la exploración de conciencias, a través de que nosotros nos reconozcamos, a través de que nosotros podamos saber quiénes somos, a través de que nosotros generemos una empatía con el planeta, de que nosotros hagamos la paz y que nos amemos, ¿no? El movimiento psicodélico va de la mano con el movimiento hippie, eso no hay que olvidarlo. El movimiento psicodélico comienza a caracterizarse por la utilización de drogas, entre ellas el LSD, ¿no? Entre ellas, pues ahora sí que todas estas sustancias que en ese momento se creía que era lo único que te podía permitir, ahora sí que explorar pues diferentes estados de conciencia, ¿vale? Entonces, movimiento psicodélico por eso se caracteriza por la importancia del LSD y por una revolución cultural. Recuerden que no solo fue una revolución de la introducción a las drogas, sino también fue una revolución artística, fue también una revolución musical, ¿no? En esta época llegaron los Beatles, llegaron con temas como Imagine, temas que precisamente hicieron que las personas comenzaran a cuestionarse, a ver, ¿estoy amando al otro? Imagino un lugar bonito ante una situación desagradable. Entonces son como todas estas cuestiones que tanto la parte musical como cultural vinieron a hacer una revolución en toda la sociedad de esa época, ¿vale? Entonces sí es muy importante que no olvidemos esto, que no olvidemos cómo fue que se hacían estos análisis o estos estudios de la conciencia. Aquí ya comienza a tener mayor fuerza la palabra humanidad. ¿Ok? Siguiente pregunta. Bueno, la respuesta a la pregunta 2 sería movimiento psicodélico. Menciona qué significa psicodelia. Psicodelia significa manifestación del alma. ¿Cómo manifiesto mi alma? A través de la poesía, a través de la música, a través de los colores, a través de estados de conciencia, a través de las drogas, ¿vale? Entonces, los medios que ellos desarrollaron en esa época, precisamente pues son todos estos que acabo de mencionar, ¿no? La música, el arte, la poesía y demás, ¿no? Entonces era la manera en que ellos podían expresar quiénes eran, ¿no? Recuerden que
alma debe ser entendida como esencia, lo que hace único al sujeto e irrepetible. Ok. Siguiente pregunta, señala el lema del movimiento psicodélico. La respuesta correcta sería empatía con el planeta. Como se los decía hace un rato, es muy importante que nosotros tengamos amor y paz, pero no solo entre nosotros mismos, sino también con el contexto que tenemos afuera, entre ellos pues nuestra tierra, entre ellos aquello que nos permite tener vida, ¿no? Siguiente pregunta, señala el principal objetivo del movimiento psicodélico. En la pregunta 5 sería transformación del pensamiento. Entonces eso era lo que buscaba el movimiento psicodélico, y posterior es uno de los objetivos de la teología o de la psicología de la liberación. Siguiente pregunta, señala que es comunidad. La respuesta correcta sería la B, espacio geográfico o grupos que comparten una identidad. Recuerden que la palabra comunidad va más allá de un espacio físico o geográfico. Es un lugar donde hay una identidad, un lugar donde se comparte una historia, un lugar donde se comparte una tradición, una cultura, donde se comparten normas, donde se comparten reglas. Eso es comunidad. Ok. Principal exponente de la Reforma Protestante. Pues ustedes saben que el principal exponente de la Reforma Protestante es Martín Lutero. Recuerden que lo que vino a hacer Martín Lutero, bueno, una frase característica de él es que no podemos dejar que la religión oprima al pueblo. Entonces eso es muy importante de recordar. Martín Lutero no vino a decir que la religión no servía, ¿no? Al contrario, él lo único que quería es que se interpretara la idea de Dios como un ser que libera, como un ser que ama, como un ser que pide paz, ¿no? No como un ser que castiga. Eso es precisamente lo que buscaba Martín Lutero con su reforma protestante. Bien. Siguiente pregunta, año en que surge la psicología de la liberación. Me saltó una pregunta. Señala el creador de la frase, no puede ser que la religión oprima al pueblo. Bueno, pues ya sabemos que fue Martín Lutero. Ok, siguiente pregunta, año en que surge la psicología de la liberación. El año en que surge es en 1960. En 1968 se elabora el libro de pedagogía del oprimido. Entonces, para que no se me vayan a confundir, ¿vale? El movimiento de la psicología de la liberación no comienza con Paulo Freire, comienza con Martín Baró. ¿Ok? Entonces es en 1960. Siguiente pregunta, la pregunta 10, señala el creador de la frase, existen elementos del pasado que te llevan a la liberación. Ya conocemos a Martín Baró, recuerden que Martín Baró es español, pero todo su trabajo lo vino a hacer aquí en América Latina. A él se le reconoce como el padre de la psicología de la liberación. ¿Qué fue lo que intentó hacer Martín Baró? Martín Baró lo que intentó hacer precisamente es tratar de que nosotros recordáramos cuál es nuestra historia para no repetirla, tratar de nosotros liberarnos, de generar conciencia, de rescatar nuestra memoria histórica y colectiva, de atrevernos a luchar y de no quedarnos parados, ¿no? Generar una conciencia de cómo estamos siendo oprimidos. Eso es precisamente lo que busca Martín Baró en El Salvador. Busca levantar en armas al pueblo para que se vayan ahora sí que en búsqueda de esa libertad, ¿no? Es un poquito complicado, pero en ese tiempo pues sí funcionó en el sentido de que pues ya las personas tuvieron la oportunidad de acceder a la educación, también comenzaron a creer en sí mismos, empezaron a empoderarse esas poblaciones que estaban siendo marginadas, y también desde el ámbito de la psicología propone precisamente que los psicólogos dejemos esa idea de generar solo ciencia por generar y de tratar de ver que el otro tiene una vida, ¿no? Tratar de modificar ese pensamiento ingenuo de que nosotros tenemos poder a través de la psicología.
Ok. Siguiente punto, señala al creador de la frase: antes de tocar los miedos del otro, primero debo tocar tus propios miedos. Perdón, antes de tocar los miedos del otro, primero debo tocar mis propios miedos. ¿A qué hace referencia con esto? Bueno, el autor de esta frase es Paulo Freire. Recuerden que lo que dice Paulo Freire es que es muy importante que para el educador, recuerden que hay dos figuras, educando y educador. Para él es muy importante que ambos entren en un proceso de aprendizaje. Entonces se trata de que el educador primero tenga en mente una de las miradas, la mirada del arte, ¿no? Que implica que el educador tiene que tener como objetivo redibujar el mundo, tiene que tener como objetivo crear nuevas cosas, pero tiene que tener como objetivo enseñarle al otro a través del ejemplo. Entonces, ¿cómo te voy a enseñar a través del ejemplo? Te voy a enseñar a conocer, te voy a enseñar a hacer, te voy a enseñar a hacer, te voy a enseñar a convivir. Eso es lo que necesito, prepararte para la vida, potencializar todas tus virtudes, todo lo que tú tienes, para que puedas interactuar en esa comunidad y trates de liberarte de ese discurso del poder. Eso es de lo que habla Paulo Freire. Vamos a decirlo así, en conclusión, ¿no? Último punto, señala quién es el padre de la psicología de la liberación. Pues ya se los había comentado, el padre de la psicología de la liberación es Martín Baró. Aquí sería la respuesta de la letra D, nada más que yo me equivoqué y le puse Martín Lutero, ¿vale? No me di cuenta que era Martín Baró, me equivoqué ahí, entonces sí les pido que lo cambien. Y bueno, ya a grandes rasgos eso sería todo lo de la guía. Si acaso lo único que agregaría es que rescatemos un poquito más lo que intentó hacer Paulo Freire, ¿no? Recuerden que Paulo Freire llega a las comunidades de grupos que han sido marginados, de grupos que han sido excluidos, que no se les ha apoyado en específico a los pobres. Entonces lo que intenta él es precisamente alfabetizar. Entonces te voy a enseñar a leer, te voy a enseñar a que generes un pensamiento crítico, a que no te dejes llevar por esa conciencia ingenua de hacer lo que el otro te dice sin cuestionar. Entonces, lo que intenta hacer Paulo Freire a través de la alfabetización es enseñarles a pensar, enseñarles a defenderse, a liberarse. Esto es lo que hace él. Y desde la parte educativa comienza a decir, necesitamos eliminar esa idea de que la educación es una educación bancaria. El sujeto no solo va a las escuelas a esperar a que les transmitamos información. El sujeto va a transformarse, pero para que él se transforme necesitas transformarte tú, necesita transformarse todo el sistema educativo, necesitan transformarse las escuelas. Es un proceso dialéctico donde se necesita el trabajo de todas las partes, y eso es algo que no hacemos. Si ustedes se ponen a analizar, eso no sucede en las escuelas. Entonces, lo que dice Paulo Freire en una de las miradas, en la mirada espiritual, es que nosotros debemos aprender a hacer. Como él lo dice, ¿no? Necesitamos cuestionar hasta aquello que es incuestionable, ¿no? Es necesario que nosotros podamos liberarnos de esa idea que la iglesia es una iglesia, digámoslo de esta manera, ¿no? Una iglesia que aprisiona, una iglesia que una iglesia que es bancaria, porque nos enseñan a ver a Dios como algo bancario, como algo que se tiene que seguir tal cual, y entonces no lo puedes cuestionar, y entonces si no lo cuestionas estamos diciendo que Dios es bancario, porque lo único que estamos haciendo es repetir la información, no lo estamos interpretando desde como nosotros lo entendemos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces él lo que dice es, eliminemos esa idea de que la religión no se puede cuestionar, porque entonces estaríamos hablando de que Dios es un ser bancario, un ser que no nos permite ser lo que nosotros somos, ¿vale? Entonces hay que eliminar esa idea. Bueno, chicos, espero que esta pequeña presentación les apoye a contestar la guía. Quedo a sus órdenes si hay alguna duda. Espero que haya servido y que no sea,
Sí, hubo en algunas preguntas donde me fui. Espero que, sea entendible. Si tienen algo de duda, escríbanme y trato de hacerlo más claro, ¿vale? Quedo a sus órdenes, que tengan una linda noche y espero verlos pronto, de verdad que los extraño mucho. Cuídense y que sean muy felices el día de hoy.